Bueno, vamos a hacer esto. Quiero por favor que tome su palabra, su Biblia, perdón, la palabra del Señor y vaya a Filipenses capítulo 2, versículo. Vamos a leer desde el primer versículo, pero vamos a estudiar un poco de sus versículos 5 al 8. Filipenses, recuerde si tiene los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y luego llegamos a Filipenses. ¿No tiene Filipenses? Se le cayó la página. Muy bien, capítulo 2, versículo. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor, hermano. Si tiene espacio y quiere estar de pie, puede hacerlo conmigo. Capítulo 2, versículos del 1 al 8 vamos a leer. Bueno, vamos a leer hasta el 11. Vamos a finalizar hasta el 11. Léalo conmigo, por favor. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Lo tiene? Muy bien, leamos juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, para gloria de Dios Padre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, una vez más pedimos por tu palabra, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar de pie. Vamos a sentarnos. Escuche. Hermano, hay una cosa, bueno, hay tantas cosas que Dios desea en nosotros. Mire, Dios es tan hermoso que cuando nos pide algo, no nos pide una cosa que nosotros no tengamos antes la capacidad de poder hacer, que Él no nos dé la capacidad de poderlo hacer. ¿Por qué Dios literalmente no nos pide que volemos? Porque no nos ha dado alas. ¿Por qué Dios no nos pide literalmente que nos metamos hasta lo profundo del mar? No lo dice literalmente, háganlo. Porque sabe que no estamos preparados para hacer esas cosas. ¿Por qué Dios nos llama a que oremos, por ejemplo, constantemente? Orad en todo tiempo y en todo momento. Orad sin cesar. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo? Porque sabe que podemos hacerlo. Dios quiere que reflejemos en todo momento una actitud de humildad. ¿Usted sabe qué es la humildad? ¿Ha hecho últimamente usted ejercicio de humildad? No es fácil, hermano. La humildad nosotros la hemos distorsionado porque creemos que humildad es decir, aguántate que te voy a patear y tienes que quedarte ahí porque tienes que ser humilde. Hemos distorsionado la humildad en muchas formas, muchas maneras. La humildad no es simplemente deja que te pisoteen. La humildad también tiene que ver, aparte de reconocer nuestros errores, también reconocer que tenemos cosas buenas. También reconocer que el Señor ha hecho cosas buenas en nosotros. Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Qué hay de bueno en usted?
Lo que hay de bueno en usted es lo que Cristo ha preparado para usted, es la obra de Jesús en usted. Porque si nosotros nos alejamos, vea su vida. Cuando usted se aleja un poquito de la relación y la comunión con el Señor, empezamos a hacer barbaridades. Porque nos salimos del camino del Señor. Porque dejamos de producir o dejamos de ver el producto de la obra de Jesús, sus obras en nuestras vidas. Cuando nos alejamos del Señor, nos separamos, aunque sea una distancia pequeña, empezamos a cometer errores, como por ejemplo tenemos ahí el caso de Pedro. De lejos siguiendo al Señor, lo seguía. Sí, lo estaba siguiendo, pero lo hacía de lejos. Había un peligro ahí, algo que el Señor ya conocía, algo que el Señor ya había hablado que iba a suceder. Hermanos, no solamente Dios quiere que reflejemos en todo momento una actitud de humildad, sino que también quiere que reflejemos obediencia y servicio. El servicio y la obediencia, la humildad que Cristo tuvo cuando estuvo en esta tierra. Si usted regresa conmigo a los primeros versículos, desde el 1 hasta el versículo 4, está diciendo todo lo que el Señor Jesucristo pudo hacer, Él como hombre en esta tierra. Dice, si salte conmigo por favor el versículo, vamos al 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, luego el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Todo lo que el apóstol está mencionando anteriormente es el sentir que hubo en Cristo. Y él era Dios. Y se despojó a sí mismo, como dice la palabra. Tomó esa forma de siervo. No es que dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. No podemos decir, sí, Jesucristo cuando fue hombre fue 100% hombre únicamente. No. Él siempre fue Dios, pero tomó forma de siervo. El apóstol está diciendo que él, en él hubo este sentir. Y el apóstol pide que ese sentir también esté en nosotros. ¿Cuál? Le dije, el de la humildad, el de la obediencia y el del servicio. Podemos servir, pero si no tenemos humildad, el servicio se nos va a hacer cuesta arriba. Podemos asimismo nosotros pretender obediencia, pero si nos negamos al servicio, no estamos cumpliendo. Una marca distintiva que permea a esta generación en la que nosotros estamos viviendo hoy es el egocentrismo. El yo. El a mí. El aquí yo soy. Y esto desafortunadamente está marcado por el orgullo. El amor propio y la autopromoción. Hacemos muchas cosas porque queremos ser vistos de los hombres. El Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros, decía a sus discípulos, a las personas con las que estaba hablando, que cuando oraran no hicieran como aquellos que les gusta hacer grandes pompas, ¿no? Que buscan eso, ser visto de los hombres, porque su recompensa ya la tenía. No iba a pasar más que de ser visto de los hombres. Que sin embargo lo que hicieran fuera que entraran a lo secreto. Hemos hablado de eso recientemente en la oración. No es lo mismo que nosotros busquemos ser promovidos, no es lo mismo que nosotros busquemos la aprobación de los hombres, que recibamos la aprobación del Señor. Cuando nosotros formamos parte de lo que esta generación está llevando a un nivel extremadamente pernicioso, es el egocentrismo. Fíjese usted, yo creo que nosotros no tenemos ese problema aquí. Pero si usted va a cualquier red social, usted se da cuenta que la gente está siempre, vean las fotos de los perfiles. Si usted mira
si usted mira si usted busca mi Facebook, porque sí tengo, pero yo no me meto a andar poniendo cosas ni nada de eso. La foto que tengo ahí, no sé de cuánto tiempo fue que la tengo. ¿Cuándo fue la última vez que la cambié? Si la cambié o me la hackearon. Pero se fija que muchas veces acostumbramos a estar constantemente cambiando eso y cambiamos la imagen y ponemos otra. Y total que vienen a aparecer personas que yo digo, y este es el hermano Jesús, digo yo. Que así, póntelo, mira. Por poner un ejemplo. No es que lo haya hecho. Y yo digo, y este es el hermano Edgar. Ah, sí, él siempre anda así, bien trajeado. No. Nosotros no caemos en eso. Espero. Porque no crea que yo los ando vigilando. Yo no sé ni dónde andan ustedes, hermano. Digo, no suficiente que los vigila el Señor para que los ando vigilando yo. Pero hemos caído, nos hemos alejado mucho de la humildad. Queremos proyectar una imagen de algo que no somos. Y en eso fallamos todos. No crea que yo, porque estoy predicando, a mí no me está costando decir esto. ¿Cómo no? ¿Está mal querer dar una apariencia? Depende, pues. Porque de nada me sirve que usted conozca una parte mía externa que es muy, vamos a decir que está bien cuidada, si mi interna, que es la que Dios más se preocupa, o la que Dios más mira, la que Dios conoce bien, está descuidada. Pero aquí hay un contraste. El contraste lo pone el apóstol Pablo. Con la cultura a la que existía en el momento que él escribió allá a los filipenses, como la que tenemos nosotros hoy. Él está escribiendo desde una prisión para empezar, en este momento. Segundo, exhorta a los creyentes en Filipos a adoptar el sentir. A ver, si usted está cercano a alguien y puede hacerlo, o sea, si es su familiar, no vaya a tocar a un vecino que no es su familiar porque le van a meter un codazo. Pero usted puede sentir cuando alguien está a la par suya, ¿no? Puede tocarlo. Ese sentir, ¿qué es? Ese sentir inevitablemente habla de una conexión, ¿no? Cuando usted saluda a alguien, aunque solamente le dé la mano, puede sentir si la persona está sudando, si la persona está nerviosa, si la persona está caliente, si tiene las manos frías. Usted puede identificar porque puede tocar a esa persona cuando la saluda. Ese sentir tiene que ver con contacto. El del que estoy hablando yo ahorita. El que Pablo está hablando no es necesariamente el sentir de que tocas a alguien, sino el sentir del corazón. Estar en una, como se dice en inglés, estar en la misma página. Claro que no se dice así en inglés. Estar en la misma página. Es decir, estar de acuerdo. Haya pues, dice él, en vosotros este mismo sentir. Es decir, una actitud interior que hubo primero en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso le digo, Pablo entendía que el Señor no le pedía hacer algo para lo que él no le fuera a dar la capacidad, ni tampoco Dios mismo hubiera estado dispuesto en la persona de Jesucristo a hacerlo. Tampoco nos pide a nosotros que hagamos cosas parecidas. El carácter de Cristo no fue algo superficial o momentáneo. Él no fue así mientras estuvo en la tierra y ahora que está en los cielos, él es otro. Es inalcanzable. Cuando estaba en la tierra, la multitud lo apretaba y pudo venir una mujer y colarse entre toda la multitud y tocar el borde de su manto, porque había dicho, si tan solo tocar el borde de su manto, voy a ser libre, voy a ser sana. No ha cambiado. ¿Sabe qué es lo que ha cambiado? Nosotros que estamos en la tierra hemos cambiado. Porque nosotros nos estamos acercando a nuestra manera. No nos estamos acercando a la manera de Dios. Si es que decirle acercarnos a nuestra manera es una forma de llamar la relación con Dios. Porque yo tengo bien claro que yo no me puedo acercar a la manera que yo quiero. Dios ha establecido su manera de que nosotros debemos acercarnos a Él. No podemos venir a exigirle, no podemos venir a reclamarle, no podemos nosotros venir
a ponerle condiciones a Dios. Dios, si me das esto, entonces yo haré esto. A veces esas cosas las ponemos disfrazadas de promesa. Señor, si me arreglas esta situación, yo te prometo. No, es más, yo te juro, Señor, que yo me voy a dedicar. ¿Cómo no? No podemos jugar con Dios. Mire, el Señor Jesucristo mostró cuando estuvo en esta tierra constantemente un reflejo de su naturaleza divina, así también como de su naturaleza humana. Porque dice la palabra que en un momento él vio a la multitud que estaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué sintió en ese momento? Compasión. Compasión. ¿Existe ese sentir en nosotros? Cuando usted mira a la gente. El domingo pasado me cuenta el hermano que estuvieron allá en la esquina. Y cuando yo venía manejando, ellos ya no estaban. Porque venía tarde. Y cuando iba a dar la vuelta, estaba un señor en una silla de ruedas que se miraba que estaba en drogas. En medio. Y pues yo le tuve que pitar un poquito para hacer pasar a un lado de él, porque dije, si este no sabe que yo voy a pasar, porque estaba dándome la espalda. En eso se mueve y me lo levanto. Y el hermano me dice que él había estado antes allí, haciendo un show de exhibición. Y los hermanos del evangelismo lo pudieron ver. Él está perdido. ¿Qué cree usted que piensa Jesús de él? Él murió por todos. ¿O cree que solo murió por usted? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Pero el mundo está perdido sin Cristo. ¿Y cómo lo vemos nosotros? El sinvergüenza. Ya sé por qué anda así. Anda así porque pues no quiere trabajar. Se fija que a veces somos fáciles para criticar y lo hacemos, pues, lo hacemos, ¿no? Este está pidiendo porque no quiere. ¡Haragazos! Y ni le damos nada. Pero yo creo que el Señor Jesucristo, en su reino no hay sinvergüenzas, eso sí. Porque al que Cristo viene, Él lo transforma. Al que a Cristo viene no es la misma persona. Tiene que haber un cambio, porque Cristo cambia las cosas. Cristo cambia las vidas. No somos exactamente igual cuando vinimos al Señor. Porque si estamos viviendo igual, aunque han pasado años después que recibimos a Cristo, déjeme, le doy malas noticias. Usted realmente no ha conocido al Jesús de la Biblia. Usted ha conocido al Jesús de la religión. El Jesús de la religión no cambia. Si no, acuérdese cuando usted pertenecía a una religión. Esta no es una religión. Aunque le llamen protestante. Esta no es una religión. Pero cuando usted estaba en la religión, usted iba el domingo porque le tocaba el domingo. Y salía y a veces ni sabía lo que se decía en el servicio que se estaba haciendo. Porque estaba pensando en lo que iba a hacer a nomás saliera. Justo saliera de la reunión, ¿no? De ese tiempo. ¿Sí o no? Sí, todos hemos hecho eso. Porque para nosotros era cumplir nomás con una parte de esa religión. ¿Hubo un cambio en nosotros en ese tiempo? Júzguese usted a usted mismo. La respuesta que yo le puedo dar de mi experiencia es no. Y yo participé mucho en eso. Y yo tengo gente conocida que no quiere venir al Señor porque no quiere dejar su estilo de vida. Y dicen amén cuando escuchan que uno predica la palabra. Y dicen sí, está bien. Pero no quieren venir porque no quieren ser salvos. No quieren dejar su vida, su estilo de vida. Porque saben que cuando uno entra realmente al Evangelio, que es Cristo, va a haber un cambio. El apóstol está recordando a la iglesia, a los filipenses,
haya en ustedes este mismo sentir, sientan lo mismo. Es más, la versión Dios habla hoy dice, escuche por favor, dice la versión Dios habla hoy, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Si estoy unido a Cristo Jesús, ¿cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo lo fue la de Cristo Jesús? Que cuando lo vituperaban, Él no maldecía. Que cuando le injuriaban, dice la palabra, Él encomendaba la justicia ¿cómo dice el pasaje? Al que juzga justamente. Él no señalaba. Es más, Él mostró gracia aún estando en la cruz. Hermanos, si Él literalmente había sanado, la Biblia dice que a todos donde Él iba, los enfermos los sanaba. ¿Y usted cree que esos enfermos no eran de los que estaban ahí diciendo, crucifíquenlo, ya me sanó? La pierna que tenía chueca ya me la arregló, ahora mátenlo, yo ya no quiero nada con él. Es muy estricto. Muchos hicieron eso. Crucifíquenle, crucifícale. ¿Y qué hizo el Señor? Estando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que la gente desconocía a Jesús cuando estaba en la cruz? No lo desconocían. Pero en ellos no estaba ese mismo sentir que hubo en Él. Ese de compasión, ese de humildad, ese de servicio. Pero nosotros, hermanos, la iglesia, estamos supuestos a tener el mismo carácter de Cristo. A imitar. Por eso el título de este sermón o de este estudio bíblico más bien es el carácter de Cristo en el creyente. Cómo reflejar el corazón y la actitud de Jesús en todo momento en nuestras vidas. Cómo reflejar el carácter y el corazón de Jesús en todo momento en nuestras vidas. Porque no solo puede ser un rato, hermano. En la iglesia es fácil. Bueno, no, ni tanto. A veces no es tan fácil en la iglesia. Pero tiende a ser un poquito más ligero para nosotros que hacerlo afuera. Porque afuera, si usted no tiene cuidado aquí en nuestro estacionamiento en el día domingo, desde que sale ya puede haber problemas. Desde que sale del estacionamiento. Hermano, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer o denotar en los creyentes de la iglesia de Filipos? En primer lugar, debe de haber un mismo sentir con Cristo. Una vez más, el pasaje nos ha dicho, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Le dije, el Señor no le pide a usted que haga algo que Él no estuvo dispuesto a hacer primero. Reflejar el carácter de Cristo comienza con un cambio de mentalidad. ¿Ha nacido de nuevo? Cambio de mentalidad. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cambio de mentalidad. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo o a la persona que siempre me anda molestando? ¿Será que 7 está suficiente? ¿Será que 7 alcanzan? Si 7 pesos te alcanzan para comer todo el día. Y dijo el Señor, no. Yo os digo que hasta 70 veces 7. Haga los números. Oh, Señor. Eso es mucho. Sí, pero ¿cuántas veces usted le puede venir y decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué? Usted tiene un perdón ilimitado en el Señor. Pero eso no significa que usted tiene una carta en blanco para que usted la llene con todo lo que usted quiera y hacer como usted quiera, vivir como usted quiera. El verbo haya en vosotros en griego, froneo, implica una forma de pensar, un estado mental permanente. Una manera de pensar, un estado mental permanente. Nunca le han dicho a usted después que vino a Cristo, escúcheme, nunca le dijeron a usted que le han lavado el cerebro. Si nunca se lo dijeron, es porque nunca lo ha demostrado.
Pero yo sí creo que el Señor nos ha lavado el cerebro porque necesitábamos un lavado, hermano, del cerebro. No hay otra manera en la que puede haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús si no recibimos ese lavado de nuestro cerebro. Y eso es lo que significa la palabra haya en vosotros. Implica una forma de pensar, un estado mental permanente, un cambio interior. Pablo no llama a copiar externamente a Cristo, sino a adoptar su misma disposición interna. Eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, transformaos, versículo 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? ¿Me entiende? ¿De dónde razonamos? ¿Qué entiende usted de Jesús hoy? Antes de usted ser creyente, ¿cómo entendía usted a Jesús? Hermano, yo ni me imaginaba que Jesús había muerto en una cruz. Yo lo miraba colgado ahí, pero no sabía lo que había hecho. Y le digo, yo fui muy religioso, créamelo. Imagínese si yo le digo que yo era bien religioso. ¿Y qué entendía yo? Nada, porque necesitaba que el Señor hiciera un trabajo en mi mente. Así que Pablo no nos llama a copiar externamente a Cristo, sino a adoptar su misma disposición interna. Una de las disposiciones de las tantas que el Señor tiene, claro, Él es Dios, es el perdón constante. La Biblia nos dice que dejemos pasar por alto la ofensa. No sé por qué dijo eso la Biblia. Dejar pasar por alto la ofensa. ¿En qué estaba pensando Dios cuando escribió eso? ¿Sabe cuánta gente vitupera el nombre de Cristo hoy? Gente que sale hablando, pero cantidad de barbaridades de Dios, porque no creen que existe, pero lo están juzgando, criticando, señalando. ¿Y Dios qué hace con ellos? Nada. Muchos de ellos son millonarios, inteligentes, y les va bien. Porque el Señor dice que Él no quiere la destrucción del impío, sino que el impío se arrepienta. Mire cómo es Dios. Por eso es que nosotros no somos dioses. Porque nosotros acabaríamos con nuestros enemigos rápido. No les daríamos chance. Perdón, sin embargo, hoy debe de existir y reinar en nosotros este mismo pensamiento que hubo o sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, una vez más en Romanos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación del entendimiento. Cambiar nuestro comportamiento sin cambiar nuestra mente es maquillar una enfermedad. ¿Cómo sería maquillar una enfermedad? No la sana, solo la disfraza. El carácter, en segundo lugar, podemos ver que dice también el apóstol que debe haber un sentir que no nace del esfuerzo humano. No nace de nuestro esfuerzo humano. Tenemos un ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesucristo. ¿A quién está tratando usted de imitar? Nuestro modelo debe seguir siendo Cristo siempre. Desafortunadamente nosotros nos detenemos a mirar cómo le están pasando otros alrededor de nosotros. Predicadores, cómo están enseñando, cómo se enseña la palabra por aquí, cómo se enseña por allá. Y nosotros estamos tomando modelos en hombres que están enseñando una vez más cualquier cantidad de barbaridades. Porque tienen el poder de un micrófono. Enseñan cosas que la Biblia nunca dijo. Le hacen decir al texto algo que el Señor nunca quiso decir. Y mucho más. Lo que tenemos que decir no lo decimos y lo que no debemos decir es lo que más estamos hablando.
El carácter de Cristo no se adquiere por imitación carnal, sino por regeneración espiritual. El carácter de Cristo no lo va a adquirir usted simplemente leyendo la Biblia y diciendo, yo voy a hacer como hizo Jesús. No, así no entra. Claro que la lectura de la palabra nos sirve para poder conocer a Jesús, pero también tiene que haber oración, también tiene que haber una disposición del corazón, porque el corazón contrito y humillado, dice su palabra, que Él no desprecia. Mire, esto es como una semilla que produce su fruto según su naturaleza. Usted no siembra una semilla de aguacate y está esperando que le dé limones. Si siembra una semilla de aguacate, es natural que le dé aguacates. Si siembra uno de papaya, ¿qué espera que le dé? Así un corazón transformado por Cristo da frutos como Cristo. Estamos dando nosotros frutos como Cristo. Misericordia, perdón, amor, paciencia. Mira el fruto del Espíritu. En Cristo usted puede ver todo el fruto del Espíritu. Es cierto, nosotros no lo tenemos todo. No tenemos todos nosotros el fruto del Espíritu, pero se supone que estamos cada día enfrentándonos a nuestra propia carnalidad porque es contra lo que luchamos. Jesús, el Señor, nunca luchó contra su carnalidad. Nosotros sí. Nosotros tenemos esa lucha. Pablo se miraba a sí mismo en Gálatas 2:20, describiéndose como una persona que había muerto y ya no vivía él. Ahora vivía Cristo en mí, dice él. Ahora vive Cristo en mí. ¿Qué reflejaba Pablo al decir ahora Cristo vive en mí? ¿Qué reflejaba? Un nuevo hombre, el carácter de Cristo. ¿Es fácil? No, es fácil decirlo. Pero Pablo fue el mismo que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro del contexto de, he aprendido a vivir, a tener contentamiento, cualquiera sea mi circunstancia. Haya o no haya. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para tener y para no tener, para tener contentamiento cuando hay y cuando no hay, Cristo me da la fortaleza. Para tener contentamiento también con la obra que Él está haciendo en mí, también Cristo me va a dar la fortaleza. Para parecerme a Cristo debo pensar como Cristo y entonces voy a vivir como Cristo. Pero pastor, ¿cómo hacemos nosotros para pensar como Cristo? Vea cómo actuaba Él. Aprended de mí que soy manso. ¿Y qué decía Él? Y humilde de espíritu. ¿Y quién recibe el beneficio cuando hace eso? Usted, hermano. Yo. ¿De quién lo aprendo? Del Señor. Esto también de estar en un mismo sentir con Cristo también requiere una actitud constante, no circunstancial. Una actitud constante. Jesús fue el mismo en el desierto como en el templo, también en la cruz. El mismo. En su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de vivir. Nosotros no podemos ser unos aquí y otros allá. No podemos, hermano. No debemos. No estamos llamados a eso. No podemos actuar en nuestra casa como ogros y en la iglesia como santos. Ahora, ¿no somos seres humanos? Claro que sí. Pero tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? El cristianismo se vive fácil en la iglesia, una vez más. Pero ¿de qué sirve si en la casa rompemos todo? ¿Todos tenemos luchas, sí o no? ¿Qué significa que todos tenemos luchas? ¿Que el Señor está peleado con nosotros?
o que nosotros estamos, como dice Pablo, corriendo cada día, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Hay mucho que necesitamos aprender. Hay mucho que necesitamos que cambiar. Pero no se olvide que la Biblia dice que el Señor está llevándonos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Para que haya una victoria, tuvo que inevitablemente existir una pelea, una batalla. No podemos tener victorias si no tenemos batallas. No podemos tener una victoria si no peleamos la buena batalla con Cristo. Ser como Cristo no depende de cómo me traten, aunque a veces actuamos así, sino de a quién yo pertenezco. ¿A quién pertenece usted? Recuerde, Pablo decía, ya no vivo yo, o sea, ya no me pertenezco a mí mismo. Hermano, no permita que las circunstancias determinen su carácter, deje que Cristo lo determine. Las circunstancias cambian constantemente, su trabajo, su escuela, su relación en la familia puede cambiar, está cambiando constantemente el problema. Apenas acabamos de salir de uno y ya nos metimos en otro. Así es la vida del ser humano. Pero debe de haber en nosotros ese mismo sentir de, una vez más, humildad, no solamente de humildad, sino de obediencia y servicio que también hubo en Jesús. Veamos un poquito una humildad verdadera que nos vacía de nosotros. Dice el versículo 6, léalo conmigo por favor, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese, él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Muchas veces nosotros nos aferramos a que, pero es que yo soy pecador y yo me equivoco. Hace algún tiempo le he mencionado yo que trabajábamos con una familia y había una hermana que decía, teníamos que soportarle mucho. Y decía, yo así soy, Dios así me hizo. Decía Dios, por favor, Dios no hace cosas así. No podemos decir, así soy yo. No, yo tengo que decir, ya no vivo yo. O sea, mírame los problemas, hermano, está bien, yo me equivoco. Hey, yo quiero mejorar. ¿Por qué? Porque yo quiero reflejar el carácter de Cristo. No porque quiero que la gente me conozca tal como soy. Si la gente me conoce tal como soy, no puedo servirle al Señor. La humanidad de Cristo fue una decisión consciente de despojo. Él se despojó a sí mismo. Y a nosotros, ¿por qué nos cuesta? ¿No? ¿Por qué nos encerramos en que yo soy pecador? Pues yo me equivoco. Está bien, todos lo sabemos, pero no debe ser una excusa. Escuche, la humanidad de Cristo fue una decisión consciente de despojo. La nuestra tiene que estar dentro de ese mismo sentir que hubo en Él. La palabra que se usa acá, donde dice como cosa a que aferrarse, esa palabra aferrarse significa en el lenguaje original agarrarse, aferrarse violentamente a algo para no perderlo. Aferrarse, agarrarse a algo violentamente para no perderlo. Cuando usted no vivía aquí, si es que usted no nació aquí, y en su país le tocaba que andar agarrando el bus, cuando ya el bus venía tarde, cuando ya era el último, cuando usted quería llegar rápido, usted se subía y se agarraba. Y mire, en nuestro país, la gente podía ir hasta arriba del bus. Arriba. Las puertas, yo viajé en ocasiones en las que antes me lograba meter y había gente que iba afuera. Nunca quise viajar afuera, o sea, ir agarrado así, no, hombre,
como manejan los motoristas en nuestros países. No fuera pastor, fuera ángel. Pero la gente que quería llegar en ese bus tenía que agarrarse con toda la fuerza que tenía. Aferrarse. Los que iban en el techo, arriba, literalmente arriba. Usted no crea que carreteras como las que están aquí, que hasta puede poner usted el piloto en automático y el carro va solito manejando. No, allá todo es así. Y la gente tenía que ir bien aferrada. Eso significa la palabra aferrarse, agarrarse violentamente a algo para no perderlo. Hermano, Jesús renunció voluntariamente a sus prerrogativas divinas sin dejar de ser Dios, como le dije antes. ¿Por qué nosotros no podemos, queremos seguirnos aferrando a nuestro pasado, a nuestros pecados, a nuestro carácter, a nuestro temperamento, que lo único que hace es espantar a la gente de venir a Cristo? Porque usted piensa, yo quiero ganar a esa persona para Cristo, pero cuando yo le diga que soy cristiano, va a decir, ¿cristiano de cuáles? ¿Cristiano de dónde? Permiso. Tú no eres cristiano. Tenemos mucho que aprender, hermano, y por eso estamos aquí, ¿sí o no? Yo me siento privilegiado cuando tengo que compartir con ustedes, porque no solamente el preparar este material me fuerza a mí a pasar por esta enseñanza, sino también cuando la estoy compartiendo con ustedes, estoy pensando, pero ¿cómo les digo esto si yo también estoy metido en esto? Bueno, Señor, tengo que decirlo porque les tengo que enseñar a ellos que no solo yo soy el malo aquí, también ellos. Pues sí. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿conoce usted la gracia del Señor Jesucristo? ¿La conoce? Que por amor a vosotros se hizo, mire, por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Habla de dinero ahí? No termina hablando de dinero ahí. Que con su pobreza ustedes sean enriquecidos. Él dijo en la bienaventuranza, bienaventurados los ¿quiénes? Los ricos. Los pobres. Pero los pobres ¿de dónde? De la bolsa. Eso no tiene bienaventuranza, usted ser pobre, no tener nada en la bolsa. Pero dice los pobres de espíritu. ¿Saben por qué? Porque ellos van a recibir ¿qué? ¿Qué van a recibir los pobres de espíritu? Búsquenlo, hermano, consolación, consuelo. No va a recibir dinero. Si es pobre de espíritu, ¿qué necesita? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? No significa ser un pobretón, una persona que está acabada. No, una persona que necesita del Señor. Si usted necesita un par de zapatos, ¿qué hace? Va a la tienda y los compra. Si usted necesita ropa, va a la tienda y lo compra. Si necesita cosas para comer, ¿dónde va? Va al supermercado y lo compra. Si usted tiene una necesidad espiritual, ¿dónde va? A la gasolinera. A la marqueta. Busca a Dios. Busca al Señor, ora. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Hermano, la palabra que dice acá, la humildad, vamos a regresar al texto, por favor, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
La palabra ahí que se usa, forma, esa es más conocida para nosotros, morfé. ¿Sabe qué significa? Esta palabra indica esencia. Esencia. Él no actuó como siervo. A veces, desafortunadamente, nosotros tenemos que actuar. Pero la actuación es algo de un momento. Tiene que ser un estilo de vida. Él no actuó como siervo, él se hizo siervo. Mire el contraste con nuestros tiempos. Hoy muchos quieren ministrar desde el título. Jesús ministró desde la toalla. ¿Se acuerda? Cuando se la fajó. Y le pidió a todos sus discípulos, tráiganme esas canillas chucas que yo se las voy a lavar. ¿Dónde el título? Maestro, no, a mí no me lo vas a lavar. Luego le ponemos la traducción. ¿Qué significa esto, hermano? Le pregunto a usted, me pregunto a mí. ¿Tiene usted el corazón de siervo? Cuando nadie más le celebra, le aplaude, le felicita, le dice muy bien. Hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer en esta tierra que nadie nos va a ver aquí en la tierra o nadie nos va a felicitar, nadie nos va a decir bien hecho, está bien, hey, me alegra, qué bueno, sigue adelante, sigue impulsando. Nadie nos va a decir nada aquí en la tierra. Pero todo lo que nosotros hacemos, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestra recompensa va a venir de los cielos. Y aunque aquí nadie lo sepa, en el reino de los cielos se está registrando lo que usted hace. Su actitud, cuando dice esto no creo que el Señor lo apruebe, no me siento a gusto con esto. No debía haberlo hecho, no debía haberlo dicho, no debía haber venido, no debía haber actuado de esta manera, etcétera. Todo eso, aunque la gente no se lo vea, pero si usted lo pone delante de Dios, el Señor lo está viendo. Mire, yo les digo, yo veo en ustedes, yo a todos los veo bien portaditos, bien formales. Yo no sé lo que hacen en su casa. Igual usted me mira a mí. Usted puede pensar, no creo que el pastor tenga problemas en su casa. ¿Por qué cree que no los invito? Hermano, cuán importante es tener un corazón de siervo en todo tiempo. No porque me llamen, no porque me van a dar, no porque me van a dar un título, no porque me van a dar una posición. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que el Señor me conozca porque yo siempre quise parecerme a Él. Por sobre todas las cosas quise parecerme a Él. ¿Me fue posible? Ay, no. Señor, no lo hice bien, yo sé. Pero siempre intenté. Por último, creo que tenemos unos 3 minutos para terminar una obediencia radical que llega hasta la cruz. Así fue Jesús. Una obediencia radical que llegó hasta la cruz. Versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Cómo un hombre? Se humilló a sí mismo. Wow. ¿Sabe la palabra humillarse allí? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabra que dice que se humilló, él no fue humillado. A él no lo humillaron. Él se humilló, él se sometió a la humillación. Y esa palabra en griego, tapeino, significa bajar hasta lo más bajo posible. Bajar a lo más bajo posible. A veces no estamos dispuestos a llegar hasta lo profundo para luego ser levantados. Decimos no. No sabemos que a veces el Señor quiere que nosotros
también nos humillemos. Si queremos reflejar el carácter de Cristo, es necesario que a veces nos humillemos. Recuerde que la Biblia dice que nos humillemos para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Definitivamente la humillación no es algo que nosotros queremos pasar. Nadie quiere pasar la vergüenza de la humillación. Pero no hablo de ese tipo de humillación. Que yo diga, no encuentro mi cartera. Yo me acuerdo que la dejé ahí en la silla. O un ejemplo, nunca ha pasado aquí. Y me diga, no sé, cualquier persona. Voy a pensar en un nombre que no existe aquí. Un Eric. Aquí no hay un Eric, ¿verdad? Y diga ya, de repente Eric diga, no sé, yo vi ahí, por ejemplo, que se acercó un muchacho ahí que los domingos trae unos lentes oscuros, no sé cómo se llama. Y entonces yo digo, ay, ya sé quién es, ya sé. Mira, brother, ¿qué pasó? No, yo vi que Eric lo agarró. Y digo, ¿en serio? ¿Puede venir conmigo y vamos a hablar con Eric? Digo, Eric, él dice que él te miró. Sí, yo lo vi, dice el man. Usted la agarró. Y Eric, hoy ya me acordé, cierto, ya agarré porque dije, a saber de quién es, y ya se le iba a dar, pero ya iba para afuera. No hablo de ese tipo de humillación. Es el producto de nuestro propio pecado. Sino humillarnos por la causa de Cristo. Que nos humillen por las cosas que nosotros andamos haciendo es más que merecido lo tenemos. Pero hablo por la causa y la obediencia a Cristo. Mire, no obedeció mientras fue fácil. El Señor Jesucristo no obedeció mientras fue fácil. La verdadera obediencia es a pesar del dolor, del rechazo, de la soledad. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así lo describe el escritor en Hebreos. La cruz fue su destino porque la obediencia fue su camino. La cruz era el destino de Jesús porque la obediencia era su camino. Hermano, él dice que sufrió una muerte y muerte de cruz. Con esto terminamos. ¿Cómo cree que era la muerte de cruz? Era la ejecución más vergonzosa, preparada únicamente para la gente más mala, para los que habían recibido maldición. Un espectáculo. Algo que no era común para toda la gente. Era la peor manera de morir. Y él la sufrió. No fue cualquier muerte. Fue la más baja, la más humillante, reservada únicamente para esclavos. Y Jesús la vivió. Y nosotros a veces no queremos humillarnos por su nombre. ¿Pero yo por qué? ¿Por qué me voy a humillar? Oye, si yo... Hey, si sabe la gente que eres cristiano, deja pasar por alto la ofensa. No, pero yo tengo derechos también. Además que este es un país de derechos y de leyes. Aquí yo si quiero te demando y te... Deje que la demanda la hagan en los cielos, hermano. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así fue Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado. Mire qué feo es eso usted. El desprecio. Jesús lo vivió. Ahora le pregunto, hermano, me pregunto a mí mismo, ¿estamos dispuestos a obedecer a Cristo aunque nos cueste la reputación, el control o incluso la vida? ¡Uy! Reflejar el carácter de Cristo no es una aspiración teológica lejana. No es algo que usted diga, ay, híjole, eso está reservado para gente como Pablo, como Pedro, como Juan. No, hermano. Es el llamado práctico del Evangelio. La Biblia nos pone a nosotros como embajadores de Cristo en la tierra. El creyente que vive en la palabra, conociendo la palabra de Dios, vive siendo lleno del Espíritu Santo, se vacía de sí mismo y manifiesta el corazón de Jesús donde quiera que vaya, ya sea en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en el mercado, donde quiera que esté.
Jesús se vació, se despojó, se humilló, obedeció. Usted y yo también podemos hacerlo. No lo vamos a hacer exactamente como Él, pero lo vamos a hacer queriéndolo imitar a Él, si Él vive en nosotros. ¿Realmente vive Jesús en nosotros? Póngase de pie, por favor, una vez más. Recordemos las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo. Piensen en eso, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Y entonces quién vivía? ¿Acaso no era el apóstol Pablo? No. Era el nombre. Es más, él ya no era Saulo. Ahora era Pablo. ¿Quién vivía? Ahora Cristo vive en mí. Pero no lo decía únicamente como un cliché, como una forma de decir, mira, yo ya me convertí. Mira, yo ya encontré una iglesia. Mira, ahora tengo 3 iglesias. Hay 3 iglesias. No sé, ahora hay iglesias para escoger usted. Hay iglesias de solo puro morenitos, hay iglesias de puros blancos, hay iglesias mixtas, iglesias grandotas, iglesias medianas, iglesias chiquitas y micro iglesias como nosotros. ¿Acaso el tamaño importa? El tamaño puede ser la más grande. John G. Cho. No sé cómo, algo así se llamaba el señor. ¿Cómo se llamaba? Ajá, Chichón. No va. El que tenía la iglesia más grande en Corea. Ya. 1,000,000 y algo, 1,700,000, algo así creo que fue lo último que yo supe que tenía. 1,000,000. Nos hacen falta, quiero ver, como 1,000,000. Después les digo el número. Puede ser la más grande, man. Pero si Cristo realmente no vive en nosotros, la iglesia siempre va a tener una llama como la que decimos nosotros, como la de la tusa, lo que sale del elote cuando está seco, cuando esa cosa se seca. O como la estopa, eso lo usa más la palabra. Una llama que va a ser fuerte, pero que rápido va a pasar. Ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, ¿quién vive entonces? Cristo vive en mí. Y lo que vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y Él se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedo devolverle algo? Sí. ¿Puedo parecerme a Él? ¿Puedo intentar imitarlo? Sí, debo hacerlo. Debo hacerlo. Señor, oramos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. A veces nos enorgullecemos, Señor, de decir, yo me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá. Es que el carácter lo heredé de mi abuela, de mi abuelo. Es que yo tengo el carácter de mis padres. Y eso nos llena de orgullo. La soberbia, el decir, él decía las cosas como quería. Una mente que ha sido transformada por la obra de Jesucristo tiene que vivir en humildad. Tiene que vivir buscando el no servirse a sí mismo, sino servir a los demás. Tiene que vivir pensando en el bien de los demás, sino en el bien propio. Que suframos nosotros la humillación porque nos hemos equivocado es más que pagado, Señor. Que la suframos por causa de tu nombre debe ser glorioso para los hijos tuyos. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, Señor, como cristianos, como hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Es fácil, entendemos que en la carne no lo es. Pero lo que nosotros no podemos hacer en la carne, porque Cristo venció el poder del pecado en la carne, nosotros lo podemos lograr en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tomando las palabras del apóstol Pablo, hablando de que ya no vivía él. Señor, te rogamos porque nos ayudes, oh Señor. Ayúdanos, Dios, a conocerte más y más, a disfrutar,
a sentir cuán dulce son, oh Señor, tus palabras, tus mandamientos. A conocer cuán grande es tu amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, fuiste a la cruz por nosotros. Llévanos con bien, oh Señor, a casa. Gracias, Dios Padre, por habernos permitido estar en este lugar. Bendice las vidas de todas las personas que están en este lugar, Dios, y aquellos que nos escuchan a través de la pantalla. Bendice, Señor. Ayúdanos a volver a este lugar cuando nos corresponda y a venir con mucho más gozo del que pudimos tener hoy. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.